Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Leopoldo Berchuk. Hoy es viernes 6 de mayo del año 2022 y para comenzar el acto de la defensa le vamos a dar la palabra al tesista que va a tener su tiempo para hacer la exposición oral. Mientras tanto, el jurado y los directores y codirector apagamos nuestros micrófonos. Bueno, buenos días a todos, los que están viendo y los que están por ver más tarde. Voy a empezar a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Calculo que sí. Sí. Bien. Bueno, voy a, como dispongo de 45 minutos y la tesis es un poco larga, son casi 200 páginas, voy a ir más a los puntos importantes. Bueno, el título: monedas, monedas corrientes, monedas sociales y criptomonedas. Eh, un estudio acerca de los instrumentos monetarios, su diversidad y su relación con el dinero crédito. Ya el título anuncia un poco de eh, los conceptos que voy a utilizar, que los voy a explicar más adelante. No vamos a ver por ahí tanto la parte de monedas sociales, eh, sino más centrado en Bitcoin y las criptomonedas, que son el tema en el que más profundizo. Bien, los objetivos son dos. No en este orden, pero sí este es el orden en el que yo los planteé. Yo quería introducir Bitcoin y la tecnología blockchain en las ciencias sociales, porque es algo que no se hizo todavía. Em, hay un par de libros, ya hay cierto corpus sobre Bitcoin publicado, por ejemplo el libro de Andreas Antonopoulos, que ya son dos o tres, y ya siguen creciendo. El de Saifedean Ammous, que hace el patrón Bitcoin, es muy conocido también, hace como un desarrollo histórico. Yo quería hacer un desarrollo antropológico, no tan lineal, quizás. Y bueno, pero para eso me encontré con el problema que me planteó el segundo objetivo, que es elaborar un estado de la cuestión de la teoría monetaria, porque realmente no había encontrado una buena base en la que introducir Bitcoin. Entonces, bien, a partir de esos dos objetivos se desarrolla la estructura de la tesis, que es en dos partes. La tercera parte son las conclusiones más a un modo de cierre, pero el desarrollo más profundo es en las primeras dos. Em, el objetivo segundo que planteé, lo planteo en la primera parte, porque es el terreno sobre el cual voy a edificar, digamos, la segunda parte. Entonces, bueno, em, el estado del arte tiene una parte teórica, una parte empírica y una parte experimental. La parte teórica aborda más que nada las teorías en la ciencia económica, que se fueron desarrollando en torno a qué es el dinero, qué es la moneda, qué tiene que ver una cosa con la otra y son la misma cosa. La parte empírica son más estudios de casos, quizá la parte más antropológica, más etnográfica, donde cité varios ejemplos, algunos casos históricos también, de monedas que surgen más espontáneamente, que son muy diversas, no son tanto la historia lineal que los economistas trabajan, pautada, digamos, intercambio de trueque y luego una mercancía, luego una moneda y luego un crédito. Y también rompe un poco ese esquema, o sea, son ejemplos que eh, contradicen estos postulados. Y luego la parte experimental es la que se dedica a monedas sociales, porque son monedas como hechas adrede. La parte empírica no había un invento voluntario, digamos, a propósito de crear una moneda. En cambio, las monedas sociales sí. Luego, la parte de Bitcoin. eh, La parte segunda es más sobre criptomonedas, pero es particularmente enfocada en Bitcoin. Analizo las características, el origen, el valor, las propiedades, funciones y la política monetaria. Y en las altcoins, en realidad lo que planteo es cómo esta tecnología es maleable y a partir del mismo, porque todas las altcoins eh, son copias del código fuente de Bitcoin, modificándolo se pueden tener unas características un poco diferentes. Y luego, la parte 3 son conclusiones. Bueno, esta parte la voy a desarrollar ahora a continuación. Bien, mi marco teórico, esto está más planteado en la primera parte, pero no voy a desarrollarlo todo por una cuestión de tiempo. Voy a ir a los autores principales en los que eh, me ayudaron a desarrollar esto. Son Ludwig von Mises, de 1912 es el trabajo. No sé si se ve mi cursor, pero eh, lo estoy señalando las partes de las que estoy hablando. Sí, la versión en español es del año 36. Y es el único de los tres que estaba ya disponible en español. El resto lo tuve que trabajar desde el inglés. Teoría del dinero y del crédito es un libro enorme, una obra monumental, que establece
las bases de lo que hoy eh, es la ortodoxia, digamos, en entender dinero, crédito, moneda. Em, pero luego hay un trabajo novedoso en el de 2001, que por ahí no es tan conocido este autor ni este trabajo, que le da una vuelta de tuerca, que a mí me pareció brillante, Tower A General Theory of Credit and Money, que salió, en realidad es un artículo en el Review of Strong Economics, y acá, bueno, el issue y el año. Es un artículo un poco largo, porque son 50 páginas, pero no es un libro independiente, es un artículo en un journal que plantea una teoría. Realmente la plantea como a futuro, porque eso es Tower, pero en realidad la cierra bastante bien y me parece que es una teoría superadora de la anterior. Y luego está Paul Einzig, que sí está más del campo antropológico, aunque en realidad también era un economista, que se volcó hacia los estudios etnográficos, a bien etnologías lo que hizo, porque juntó un montón de etnografías y luego elaboró sobre ellas, que se llama Primitive Money in its Ethnological, Historical, and Economic Aspects. El libro del 66 en realidad es una segunda edición, el primero es del 40, y es más completa esta segunda edición. Em, Bien, ahora voy a hablar de qué me aporta cada autor. Ludwig von Mises, más que nada, lo que yo tomo es la taxonomía y algunas definiciones que más adelante vamos a ver acá. Hice una tabla que explica la traducción porque él escribía en alemán, se usan mucho los términos en inglés, como fiat money, sobre todo en la comunidad de Bitcoin, se usa muy común que Bitcoin se contrapone al fiat money, se dice que es un commodity money, dinero de mercancía, frente a lo dinero signo. Dinero signo, realmente en español no es un término que se use, pero es el término que está en el libro traducido, se dice dinero fiat coloquialmente. Y luego elaboró esta taxonomía. Tiene arriba de todo el dinero en el sentido más amplio, y luego tiene como un dinero, en el sentido estricto, un dinero real que involucra o que contiene al dinero mercancía, este commodity money, al dinero crédito y al dinero sí. Son las tres formas como de dinero estrictamente hablando. Y luego, sustitutivo de dinero, los medios fiduciarios que no son el fiat money, que esto se confunde porque a veces fiat money se traduce como, sí, dinero fiduciario, em, que tienen que ver con depósitos bancarios, con moneda divisionaria y luego con certificados de dinero. Esos son sustitutos de dinero para Mises. Realmente es una taxonomía bastante completa, más en la tesis de desarrollo, contraposición con otros autores, pero ahora no voy a ahondar tanto en eso. Luego, bueno, Mostafa Moini es el que me da una teoría que me pareció superadora. Él discute con lo que él llama el paradigma metalista, es decir, el considerar al dinero como una cosa. En este sentido, como yo en toda la revisión que hice de los autores que trataron el tema, pasé por el materialismo histórico, por el marxismo, me pareció curioso que es muy semejante a la noción de fetichismo, porque eh, tratar algo que es una relación como si fuera una cosa no cristalizada de esa relación, esto es lo que hace Moine, que claramente no es marxista, es de la escuela austríaca, pero encontró esto, que de hecho ni los propios marxistas habían considerado de esta forma, o por lo menos no en el corpus más conocido. Entonces él dice el dinero es en realidad un derecho que existe en una sociedad que tiene que ver con cuánto se le está permitido a un individuo tomar del flujo de bienes y servicios o cuánto se le recompensa por eh, brindar bienes y servicios al flujo de la sociedad, digamos. Y en realidad lo que dice que en realidad la moneda, él llama, como dice acá, instrumento monetario, pero podríamos colocar la noción de moneda en esa categoría, es en realidad un medio de registro de ese derecho. Es decir, no es la moneda en sí lo importante, que sí tiene sus características, y eso también lo voy a estudiar para Bitcoin, por ejemplo, pero eso no es el dinero, eso es la moneda. Son cosas separadas, nociones separadas. em, y además dice que dinero y crédito son en principio la misma cosa. En los ejemplos etnográficos podemos ver que de hecho, y en ejemplos etnográficos que no están citados acá porque hablamos, yo justamente busqué ejemplos donde son sociedades con moneda, que son los que más que nada trae Einstein. Em, Ejemplos en donde no hay moneda, sí hay crédito en el sentido de más
como trata Marcel Mauss, el don, de que se da algo y luego se espera una retribución a futuro, eso, dice Einstein, eso es crédito. Y eso es lo que da pie al dinero, digamos. Él dice histórica y lógicamente el crédito es anterior. Pero bueno, esos son datos difíciles de corroborar en realidad, cuál vino históricamente. Pero él dice, sí, por lo menos lógicamente lo puede mostrar que el crédito es anterior y que el dinero es como un derivado del crédito. Cuando en la teoría ortodoxa de la economía, en el mainstream, sigue considerando al crédito como un derivado del dinero, porque es crédito en dinero. Pero él dice, no, ya existe crédito sin haber dinero, crédito directamente en especie. Bien, plantea eso, me parece una definición muy importante, como que da vuelta a todo, todo el esquema. Este, en la tesis está desarrollada en profundidad, son un capítulo de como 10 páginas, para resumir esas 50 páginas que hizo él. Eh, Me parece que el mérito es que haya tenido bastante traducción de ese capítulo, porque sí, son muchas citas traducidas. Bien, y Paul Isaac me ofreció en realidad montones de cosas. De hecho, creo que sin conocer este trabajo, que en realidad lo cita el autor anterior, Mustafa Moini, es el que citó a, a Einstein, que yo llegué a este texto a partir de aquel. Em, es un libro gigantesco que tiene esto. Yo enumeré los capítulos porque me parecía muy. Porque yo tomé esta estructura, de hecho, que es lo que vamos a ver después. Hace una sección etnológica dividida por continente, una sección histórica dividida por periodos, y luego una sección teórica en la que justamente analiza, como vimos en la estructura que yo copié esta estructura, origen, valor, funciones, política monetaria. Y luego hace su última parte de la filosofía del dinero primitivo, que son las conclusiones, que yo la separé como una parte diferente en la tesis, pero sí tomé esta estructura casi tal cual, porque dije, lo que encontré es que los autores más economistas, digamos, de las escuelas de economía, no tenían este problema de encontrar una moneda o, como diría, un dinero muy extraño. En general trataban con la moneda que se usaba en los propios países europeos ya industrializados. Eh, en cambio, Einstein el problema que tuvo es que encontró una variedad de circuitos de intercambio en la que había alguna mercancía, algún objeto que era como general, pero no entraba de cajón en la definición de moneda que trataban los economistas. Entonces, él tuvo este desafío de elaborar una teoría un poco más amplia que pudiera abarcar todo esto. Y es justamente lo que yo dije, bueno, esto me va a venir perfecto para incorporar a las criptomonedas, para incorporar a Bitcoin, porque es un tipo de moneda totalmente distinto. Así que por eso este autor me dio esta herramienta. Bueno, ahora sí, vamos entonces a la segunda parte, que esta es probablemente la más larga, que es analizar Bitcoin en principio con eh, este esquema de eh, Einstein. Bien, primero que nada, analicé el origen. En realidad, Einstein lo que planteaba es que lo que él llama dinero primitivo, digamos, una moneda que no es acuñada por una autoridad, sino que es como que surge espontáneamente en una comunidad además que generalmente no tenía escritura, no tenía mercado o no tenía gobierno, eh, o Estado por lo menos. Eh, Él dice que puede venir de múltiples orígenes. Esto para el caso de Bitcoin por ahí no valía la pena desarrollarlo demasiado, porque el Bitcoin tiene un origen más parecido al de las monedas sociales o al de las monedas estatales, para el caso. eh, un origen hecho adrede, un origen a propósito, digamos, de crear, bueno, esto va a ser una moneda. Él trata casos en los que algún objeto por ahí ceremonial, eh, algún objeto con alguna utilidad se vuelve moneda. Entonces, bueno, él identifica varios orígenes posibles para que algo se vuelva moneda. En el caso de Bitcoin, en realidad hice una pequeña retrospectiva y expliqué de dónde venía, que había toda una corriente que se llama cypherpunk, que tenía que ver con es como un proyecto político de crear un dinero que no dependiera de un gobierno y que funcionara incluso si un gobierno estaba en contra de él, que es algo que está sucediendo más o menos hoy día. Por ejemplo, acá en Argentina el FMI nos tiró que no apoyemos la industria de las criptomonedas. Y eso es hacia donde
Es el tipo de planteos que hacía este grupo que finalmente inventó Bitcoin. Bueno, el valor tenía varias, varias aristas de dónde podía provenir el valor de una moneda, según Einzig. Yo acá, en la tesis por ahí lo elaboré en más capítulos, acá lo sinteticé un poco. Hay dos grandes teorías sobre el valor, la clásica de Adam Smith, Ricardo Marx, que es la del valor trabajo, y la más moderna de los austríacos y la teoría marginalista, que es de la utilidad. Eh, pero acá sí hice realmente un hallazgo que yo encontré, "Ey, esto es novedoso, esto es una característica que no existía antes en ningún otro bien, digamos, que es la minería, digamos, no se puede aplicar la teoría del valor trabajo o del costo de producción a la minería de Bitcoin, que es algo que la comunidad hace en general ¿no? para justificar el valor de Bitcoin, o decir, bueno, esto realmente tiene un valor a diferencia de la moneda de curso legal que es impresa a adrede, ad hoc, ¿no? Por los gobiernos cuando necesitan más base monetaria, simplemente la imprimen. Bitcoin no se puede hacer eso y dicen eso le da un valor. Eso le da un valor en cuanto a la escasez, pero se dice mucho que contiene trabajo, porque está el trabajo de la minería, de las CPU o de los ASIC minando y son computadoras trabajando. Y eso es cierto, pero lo que no está tomando en cuenta ahí es que el costo es variable, digamos. No es necesario que haya una industria gigante de minería de Bitcoin para que se logre la minería de Bitcoin, si bien eso le da seguridad al sistema. Si eso emula, en un principio, esto del aumento de la dificultad, cuanto más gente minando o máquinas minando Bitcoin hay, más difícil es minar Bitcoin. Pero también sucede a la inversa, y eso es algo que no, eso emula la minería, por eso se llama minería, digamos, cuanto más se perfora la tierra y más minerales se sacan, cada vez hay menos, entonces cada vez es más costosa la minería o la extracción de petróleo, de recursos naturales en general. Con Bitcoin pasa eso, pero también pasa la inversa, que si la capacidad de trabajo disminuye, también disminuye el costo. Entonces, no es que la capacidad de trabajo vaya siguiendo al costo, sino al revés, el costo sigue a la capacidad de trabajo disponible y eso es algo inédito. Entonces, por eso no se puede aplicar la teoría del costo de producción o del valor de trabajo a la minería de Bitcoin en cuanto a las unidades. Sí le da seguridad al sistema y si eso es un valor, pero no decir, bueno, esta moneda que salió de este bloque vale tanto, porque de hecho si no habría, de hecho además valores desiguales porque no costaron lo mismo producir monedas en distintos bloques. Y luego está, en realidad, también el trabajo humano. No nos olvidemos que a pesar de la minería y de todas las máquinas, hay gente desarrollando Bitcoin eh, y mucha gente y muchas empresas grandes ya poniendo dinero en los desarrolladores para que desarrollen. Pero tampoco se va a traducir directamente a las unidades Bitcoin, a las monedas. Eh, Primero que nada, porque no tiene propiedad intelectual, no es un servicio que un ente privado o ni siquiera público esté vendiendo. No, comprar Bitcoin no es ir a la empresa Bitcoin a comprarle Bitcoin, es comprarle Bitcoin a alguien que las tenga, las monedas. Entonces, eh, no, el trabajo del desarrollo de software no va directamente a las unidades que se venden, que además no las venden los desarrolladores. Eh, y es un sistema abierto, es un bien común, porque todo el código de Bitcoin, el código fuente, es público y puede modificarse y transformarse, que por eso surgen tantas otras criptomonedas. Entonces, tenemos que encontrar el fundamento del valor de Bitcoin en la utilidad, en cuánto uso tenga, que eso sí también es algo de lo que están pendientes la comunidad de Bitcoin, que es la adopción, le llaman. Pero hay una vista acotada de la que yo compartía cuando empecé a hacer la tesis, luego de leer cómo Einstein trata la utilidad y el uso, me di cuenta que era muy acotada. Porque se piensa en general, ahora igual está cambiando un poco la noción, se piensa en general que el uso o la adopción tiene que ver con usar Bitcoin como medio de cambio. Y en realidad hay múltiples usos que el dinero primitivo, como dice Einstein, tiene, que es lo que vamos a ver
en funciones, pero digamos que utilidad, que está acá arriba, y funciones, que están un poco más abajo, eh, van de la mano, digamos. Un bien tiene, tiene valor si tiene utilidad y la utilidad depende de lo que haga. Eh, y bueno, esa utilidad también tiene que ver con su capacidad. Digamos, es más o menos útil según eh, qué capacidad tenga para hacer su tarea, que es hacer transacciones. Básicamente el sistema de Bitcoin sirve para registrar transacciones de una forma segura. Em, Esto como que lo vamos a dejar en pausa para pasar a las propiedades y después volvemos porque funciones, como digo, va de la mano. Eh, las propiedades las planteó Jevons porque es algo que encontré que circula, me costó encontrar quién era el pensador que se le había ocurrido esta idea de las propiedades del buen dinero, digamos, como que tiene que tener un bien, un objeto físico para funcionar bien como moneda. Eh, y bueno, y marqué, yo en todo esta diapositiva marqué cuáles características cumple, digamos, y cuáles no. Entonces, utilidad y valor, sí, por lo que mencioné anteriormente, que es un sistema que permite hacer transacciones de forma segura, inmutable e incensurable. Entonces, eso le da un valor que hace que mucha gente lo use y de hecho esté en expansión justamente ahora. La portabilidad sí, la tiene a un nivel que era desconocido, porque en otro momento la portabilidad tenía que ver con si me llevaba bolsas y bolsas de grano o me llevaba un lingote de oro o unas monedas. Ahora la portabilidad es llevar una clave que puede hasta ser recordada. O sea, podemos llevarlo en nuestra cabeza, nuestras Bitcoin. Eh, entonces tiene un nivel de portabilidad nunca te he visto. Obviamente igual depende de una infraestructura importante, que haya electricidad, que haya internet para usarse. Y más o menos, hay más gente haciendo experimentos para transferir Bitcoin, incluso prescindiendo de algunas de estas cosas. Luego, indestructibilidad. em, sí, no es un objeto físico, no es destruible, no se puede romper, quemar un billete de Bitcoin, porque es un dato, debería romperse todo el sistema a la vez para que se destruya Bitcoin. Pero además no se destruiría una o dos, se destruirían todas las que existen, todas las monedas. Eh, Luego, homogeneidad sí tiene un problema en la homogeneidad que tiene que ver con que cada moneda puede ser individualizada, ni siquiera cada moneda, cada fracción, en realidad lo que se individualiza son las transacciones, porque funcionan como si fueran billetes, eso está explicado, pero no voy a ahondar en eso. Pero sí se pueden trazar y decir, por ejemplo, este dinero perteneció a tal persona, o este dinero es dinero sucio, o este dinero está limpio y vale más. Entonces eso rompe un poco la homogeneidad, que es esto de que cada unidad valga lo mismo y sea intercambiable. Un billete de 20 pesos vale 2 de 10, son ni siquiera igual que cualquier otro de 20. Eso no se cumple del todo, pero sí se cumple en una gran medida y no llega a representar un problema serio por ahora. Bueno, la divisibilidad es infinita y esto también es una propiedad novedosa porque los objetos físicos tienen un límite, por lo menos en lo práctico. O sea, se puede tener, no sé, polvo microscópico de oro, pero sería imposible de llevarlo de aquí para allá y usarlo en transacciones, sería muy engorroso. En cambio, la divisibilidad de Bitcoin es infinita, se puede hacer ya de por sí una moneda completa de Bitcoin se divide en el propio sistema en 8 decimales, o sea que se puede tener lo que se llama un Satoshi, la unidad mínima, 10 millonésima de una moneda. Eso ya es muy diferente a prácticamente todas las monedas que estamos acostumbrados, incluso en sus versiones digitales, porque por ahí en las finanzas se usarán 3 decimales, pero nunca 8 para hablar de monedas eh, nacionales y demás. Ni siquiera los precios de otros activos financieros se usan más decimales. Y además, incluso el decimal más chico de Bitcoin, en, por ejemplo, en la segunda capa de Lightning, se puede hacer transacciones por partes de esa unidad mínima. Entonces, eh, la tecnología digital permite
como son cuestiones de que los números coincidan en las salidas, en las entradas nada más, eh, se pueden usar decimales infinitos. Entonces la divisibilidad no es un problema. Eh, y esto va a representar una ventaja si se evalúa demasiado. Hay quienes hablan de la escasez. Eh, Esto por ahí lo debería decir más adelante, pero creo que viene bien decirlo acá. Se habla de, bueno, hay una cantidad limitada, hay un tope de bitcoins posibles, que está cerca de 21 millones. Entonces dicen, bueno, es escaso, ¿y qué pasa cuando se acabe? ¿Qué vamos a hacer? Eh, Vas a tener que pagar con la parte más chiquita y ya va a valer un montón y no te van a poder dar el vuelto porque no hay unidades más chicas, como nos pasaba con el cambio chico en una época acá. Bueno, no, eso no va a pasar porque siempre se pueden hacer unidades más chicas, entonces el valor puede aumentar potencialmente hacia el infinito y nunca va a haber escasez de base monetaria, siempre va a existir unidades circulando que van a alcanzar. Eh, Bien. Luego, estabilidad de valor claramente no tiene, un activo muy volátil y tiene una razón de ser que sea así, que lo vamos a ver en política monetaria. Y luego la cognoscibilidad también es algo que lo cumple muy bien, que tiene que ver con esto de que no se pueda falsificar, ¿no? Eh, los billetes tienen montones de medidas eh, agregadas para saber si un billete es verdadero o falso. Los metales también se los mira por microscopio, se comprueba su pureza, etcétera. Bitcoin es muchísimo más económico de conocer si es Bitcoin de verdad porque está en la cadena Bitcoin o si es cualquier otra cosa. Eh, Se han hecho fraudes, obviamente, como con todo, pero eh, el sistema permite una cognoscibilidad también nunca antes vista porque tampoco se necesita que haya alguien certificando que esa operación es el propio sistema con los mineros y demás el que certifica que la operación es válida y que las monedas son reales, digamos. Eso es uno de los primeros problemas que tuvo que resolver. Eso fue la conocibilidad es, digamos, prácticamente la base, era el problema principal que tenía, porque ya se habían ensayado monedas digitales así autónomas, digamos, y el problema era, ¿y qué pasa si esto es una base de datos? ¿Qué pasa si alguien la duplica? Si alguien manda dinero a dos lugares, mismo dinero, lo copia. ¿Cómo se previene? Bueno, Bitcoin resolvió eso, que es la conocibilidad, y por eso logró trascender, logró ser aceptada más que en un grupo minúsculo de hackers que estaban haciendo experimentos. Bien, acá sí vienen las funciones de las que había hablado anteriormente, que de la primero que se habla es de medio de intercambio, porque es lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a decir, bueno, dinero qué es, dinero es lo que yo cambio por otra cosa. O moneda es esto, es la plata, es comprar. Pero Einstein dice, no, hay muchas funciones que tiene el dinero primitivo, y de hecho en realidad los economistas lo saben esto, pero por ahí no lo refieren tan comúnmente, también porque mezclan dinero con moneda, pero y porque se ahorra muchas veces en cosas que no son la moneda, porque estamos acostumbrados también a monedas inflacionarias. Em, entonces, sí, medios de intercambio lo está cumpliendo, yo lo marqué con el TIC, porque por ahí cuando escribí la tesis no era tanto el avance, pero de ese momento a ahora eh, es gigantesco lo que aumentó. Por ejemplo, ya hay dos países que lo tienen como moneda nacional, o sea, como moneda de curso legal, y una persona puede ir a cualquier comercio, incluso grandes cadenas internacionales, y paga con Bitcoin. Entonces, no será la moneda más aceptada en el mundo, pero ya tiene una base importante, un uso muy importante como medio de intercambio en ciertos lugares. Y está en aumento, tampoco va creciendo, no parece que vaya a dejar de usarse. Si bien ahora hay caídas de precio y demás, como medio de intercambio la verdad que está creciendo mucho. Como unidad de cuenta, no, para nada, porque es un precio muy inestable y no sirve para fijar los precios en Bitcoin. Así que no, eso definitivamente se descarta como una función que esté cumpliendo. Como almacenamiento de valor sí, y de hecho es la que se venía hablando cuando hice la tesis en el capítulo de almacenamiento de valor. Era lo que estaba en auge, porque no se usaba tanto como medio, pero sí había mucho inversor minorista y mayorista que estaba acaparando, comprando mucho para ahorrar, porque también, bueno, estábamos en la crisis de la pandemia, seguimos en crisis, pero bueno, el almacenamiento de valor sí ya quedó casi, o sea, hay algunos economistas que todavía critican y dicen, no, esto no. eh,
no sirve, es especulativo, pero ya hay muchísima aceptación como almacenamiento de valor en las finanzas y de mucha gente corriendo. O sea, cada vez más gente me escribe y me dice, quiero ahorrar en Bitcoin, ya no me dice que quiero invertir, como hacer alguna ganancia productiva. No, no, solo ahorrar, quiero comprar y guardar. Así que eso es algo que definitivamente no cumple. Reserva de liquidez, no, porque define INSIC la reserva de liquidez como que es algo que también aparece en Keynes, creo que en ese capítulo no me un poco con Keynes, que mucha gente por ahí no ahorra para almacenamiento de valor, no necesariamente es un activo líquido, no es algo que se pueda gastar en el momento. La liquidez, por el contrario, sí. Entonces, muchas veces uno no ahorra algo para que no pierda valor en el futuro, sino para tener dinero disponible, para tener poder de compra, porque va a necesitarlo. En ese sentido, digo, la verdad que no es el activo de preferencia para hacer ese tipo de cálculo, porque hay que pasar por un proceso para poder liquidar y después comprar algo. O sea, a medida que crezca como medio de intercambio, claramente va a funcionar como reserva de liquidez. Pero si bien va cumpliendo con medio de cambio, considero que todavía como reserva de liquidez le falta. Eh, pero es algo que hay que verlo, digamos. Hay que encontrar que es el comportamiento que se está dando. Luego, medios de pago no comerciales, bueno, es un tema muy particular porque estamos hablando de sociedades etnográficas con INSIC cuando define esto, entonces él habla de, por ejemplo, las dotes que se pagan cuando uno se casa, o el dinero de los impuestos que cobra algún jefe, o eh, dinero de ese blood money, como las vendetas, cuando alguien mata a algún familiar y tiene que compensar a la familia ese dinero, o el dinero de los secuestros, las recompensas. Es como, sí, eso es lo que Einstein consideraba pagos no comerciales. Y en Bitcoin yo encuentro que sí está creciendo el tema de impuestos. Hay varias jurisdicciones, bueno, ya países enteros que si lo aceptan como moneda de curso legal, lo aceptan para impuestos. Pero ciertos estados o ciudades, por ejemplo, había una ciudad en Suiza, creo que se llama Lugano, que hace muy poco empezó, o por lo menos a hacer un plan de recaudar impuestos en Bitcoin. Y sí y estaba más en auge todavía cuando estaba escribiendo la tesis, lo del ransomware, esto de secuestro, por ahí no secuestro de personas, pero secuestro de archivos. Los ataques ya se volvieron muy comunes y de hecho salieron en la prensa. Y justo cuando estaba escribiendo había unos casos acá. De hecho, creo que hace poco el CONICET tuvo un ataque de ese tipo, eh, que sí, secuestran los datos, digamos, encriptan toda la información y dicen, bueno, paganos tanto dinero, en general en criptomoneda, muchas veces Bitcoin, a veces Monero, que la vamos a ver más adelante, que es más secreta, más opaca. eh, y sí, es un secuestro, es un pago de rescate. Entonces sí, digamos que tiene su cabida en esto de los pagos no comerciales. eh, entonces es una función que cumple, es un uso más que está teniendo. Medio de pagos diferidos, tampoco esto también tiene que ver con la poca estabilidad del valor. Si uno fija un precio a futuro en Bitcoin, es muy incierto y es algo que no se hace. En general, lo que se hace es, si se hace un pago a futuro en Bitcoin, se fija el precio en dólares, y se dice, bueno, a tal fecha se pagará X cantidad de dólares en Bitcoins, al tipo de cambio que haya en ese momento. No se dice si se van a pagar tantas Bitcoin, porque puede ser un montón, puede ser muy poco, y ninguna de las dos partes sabe. Entonces no es realmente un buen medio de pago diferido, aunque podemos discutir, digamos, si es el medio y no es el patrón en el que se está midiendo. Eso un caso un poco confuso en realidad. Y luego está el cambio de divisa, que también es más confuso porque eh, esto es en inglés foreign exchange, ¿no? Como el cambio de moneda de un país a otro. Ahí sí lo trata también como de una comunidad que por ahí su, su moneda de cambio, no sé, es algún tipo de piedra, y luego otra comunidad no usa esa piedra de moneda de cambio, pero le viene bien como material y por ahí hacen un intercambio. Eh, entonces algo que es moneda en un lugar que no es moneda en otro, pero está muy atado a la territorialidad. Entonces es difícil de eh, meter Bitcoin en ese esquema. eh, pero de alguna forma el capítulo que trata sobre ese tema lo hace en función de, bueno, fijar como áreas de influencia o territorios, digamos, ¿no?
territorios, más que nada en el ciberespacio, en el mercado, en las transacciones, donde, digamos, no sé, ahora, los últimos años, esto es algo que no está en la tesis porque todavía no había ocurrido así, por lo menos con tanto énfasis, que es eh, estos juegos que se crearon en plataformas que hay un NFT o una moneda que es la moneda de ese juego y se paga con eso. Ahí entraría, digamos, un buen ejemplo para ver. Eso sería el foreign exchange de las criptomonedas, porque no es un país, sino una comunidad o una plataforma que usa una moneda y luego va a otro mercado y la liquida, porque son monedas en general que solo tienen que ver con esa plataforma. Son muchas menos importantes. Bitcoin realmente tiene un espacio gigantesco en el comercio, en los mercados, y es una cosa internacional. O sea, se usa en varios países, se usa por mucha gente así de a pie, y se usa en finanzas. Entonces, tiene muchísima más salida, muchísima más conectividad. Hice un pequeño esquema que mostraba las criptomonedas y cuán conectadas estaban. Pero bueno, de eso se podría hablar de cambio de divisas, pero no es algo tampoco que podamos decir lo hace, no lo hace. Hay un intercambio de divisas en Bitcoin, pero tiene sus salvedades. O sea, eh, tiene, es un espacio que no es geográficamente determinado, es un espacio cibernético y de mercados, más que otra cosa. Y bien, acá viene la política monetaria, que también fue un capítulo difícil, porque de lo que habla Einstein con la política monetaria del dinero primitivo, adaptarlo a Bitcoin era muy difícil, porque él hablaba bien de una autoridad y qué opciones tenía, qué acciones posibles tenía para establecer una política monetaria, que podía ser aumentar el suministro, disminuir el suministro, hacer una política de un tipo u otro, están todas listadas. Lo que sí es, que apliqué acá, es un concepto que se llama el trilema del Banco Central, pero es un concepto que es de los 80, o sea, es posterior al trabajo de Einstein, por eso ni siquiera lo conoce. Pero me parece que explica muy bien la teoría, la política monetaria de Bitcoin, porque lo que dice este postulado es que hay tres características o objetivos a lograr, como eh, no sé, factores deseables de una moneda, en principio pensando en un banco central, ¿no? Es el trilema del banco central, que son estos tres, ¿no? Tener un suministro fijo, tener un flujo de capital libre y tener un precio estable. Esas tres cosas no se pueden lograr al mismo tiempo. Siempre hay que sacrificar una y lograr las otras dos. Un ejemplo, o sea, acá en Argentina tenemos ejemplos, creo que de prácticamente todas las combinaciones. Eh, por ejemplo, en el 1 a 1, la convertibilidad, el precio era estable y el flujo de capital era libre, eh, pero no, había que estar con la. No, no, había que tener un suministro adaptado, ¿no? Y no había eh, política monetaria autónoma. No sé por qué no lo escribí acá. Tendría que revisar eh, los tres factores, pero y eran estos. Bitcoin lo que tiene es un suministro fijo. No se puede hacer más de 21.000 y de hecho podría haber menos porque se van perdiendo. Eh, Tiene un flujo libre, pero no tiene un precio estable. O sea, decidió adrede el sistema, el autor y la comunidad lo sigue respaldando, que esta sea la política monetaria, no mantener un precio estable. Entonces, no, a veces algunos miembros de la comunidad dicen, bueno, a futuro será más estable porque ya va a estar más distribuido, no va a haber tantos actores eh, grandes pudiendo influir en el mercado, pero de por sí, o sea, es una decisión de diseño que no tenga un precio estable, así que no es algo esperable que el precio se estabilice, por ahí las fluctuaciones sean más bajas, pero no es algo que se espere, cabría esperar a partir de esta explicación. Bien, acá voy a hablar un poco rápido sobre las altcoins, que son, como dije, en principio copias del código fuente de Bitcoin, con alguna modificación para hacer otra cosa. Entonces, bueno, la primera es que hay un par, Zcash, Monero, Green, Beam, que aplicaron distintas tecnologías, pero la más importante en cuanto a que funciona mejor y que tiene un equipo más comprometido y que trabaja más es Monero.
eh, que tienen muchas tecnologías al mismo tiempo, las otras en general se enfocan en una tecnología de privacidad, digamos, en Bitcoin las transacciones son todas abiertas, son auditables, se puede establecer nexos y vínculos y trazar la ruta, digamos, de una cantidad o quién le pagó a quién, si uno ya asocia eso a una identidad real, eso son las direcciones de Bitcoin, las asocia con identidades reales, ya puede saber prácticamente cuánto dinero tiene una persona y a quién se lo está dando. Las centradas en la privacidad, las privacy coins, que se les llama, se enfocan en eso, tratan de ofuscar todo lo posible las transacciones y al mismo tiempo que esas transacciones sean igualmente verificables por un sistema que no es, que no tiene un punto central. Entonces es todo un desafío, porque Bitcoin justamente se basa en esta apertura, en esta publicidad, en el sentido de ser público, eh, para confirmar que las cosas ocurren, digamos, que las transacciones son válidas, que no hay fraude. Esto es mantener ese nivel de confiabilidad, de que el sistema funcione, sea seguro y no dependiendo de alguna autoridad, pero al mismo tiempo ocultar toda la información que sea posible. Entonces es todo un desafío, pero son, bueno, criptógrafos muy expertos que realmente trabajan en tecnología que a uno le parecen que no tienen sentido, digamos, porque son cosas contradictorias, pero lo van logrando, realmente es una cosa muy impresionante. En la tesis están más detalladas estas tecnologías y un poco cómo funcionan. De hecho, son capítulos, creo que este es el peor capítulo, el de altcoins, porque son muchas tecnologías distintas eh, y todas probablemente muy desconocidas. Y además hacerlo también fue muy difícil, porque fue en muy poco espacio, porque realmente no es un capítulo tan importante, es un poco una muestra de qué se puede lograr. Eh, Tanta información tan complicada y tan ajena a nuestra disciplina. Bueno, las estables sí son más sencillas de entender, son monedas que en su política monetaria deciden enfocarse en un precio estable y por ahí sacrifican alguno de los otros dos factores. Entonces, dicen, por ahí el suministro no es fijo, se imprimen y se destruyen monedas, es más parecido a cómo funciona una moneda estatal, en función de mantener un precio estable. Y realmente tienen su importancia en el mercado de las criptomonedas. Lo que se les podría criticar es que muchas veces van en contra de este pensamiento de que el dinero sea autónomo. Muchas veces eh, son alguna empresa privada que las imprime y las destruye, y hay mucha crítica por ese lado. Eh, pero igualmente a mí me da la impresión de que sería necesario. O sea, yo por supuesto pienso que Bitcoin es la mejor criptomoneda, la que va a tener más éxito por su historia y por el desarrollo que tiene encima. Pero creo que a la par va a tener que tener algo que cumpla las funciones que no puede cumplir, justamente que tienen que ver con tener un precio estable y que estaban listadas anteriormente. O sea, algún derivado, y hay muchísimas tecnologías para hacer una criptomoneda estable, no todas centralizadas, las más populares son centralizadas, pero realmente hay ideas que explico ahí en ese capítulo eh, que le dan unas vueltas al asunto y son bastante interesantes. De hecho, una de las más importantes, por lo menos en ese momento, ahora ya no, se había hecho acá en Argentina, que es RSK, con un derivado y con un tema de futuros, lograba tener una moneda que estuviera estable sin tanta centralización. Bueno, los contratos inteligentes no son una altcoin, pero Bitcoin no usa todavía contratos inteligentes. Hay gente que quiere incorporarlos y hay otros que dicen no, porque eso compromete al sistema. Pero son una tecnología que está muy vinculada a las criptomonedas, porque la segunda criptomoneda más importante es una plataforma de contratos, justamente enfocada en contratos inteligentes. Que lo que hacen es, Bitcoin lo único que hace es certificar transacciones y tiene un tipo de lenguaje un poco más acotado, no se puede escribir cualquier programa en Bitcoin. En un contrato de inteligencia, en principio sí, se usa algún lenguaje que sea Turing completo, que se pueda hacer cualquier software y se hacen, se escriben contratos como piezas de software, o sea, en general con cláusulas, ¿no? Que se disparan automáticamente. Entonces, puede haber, por ejemplo, una plataforma de préstamos que cuando uno envía dinero a una dirección, registra cuánto tiene uno guardado y otra gente por ahí
retira dinero y se registra la deuda que tiene. Eso Bitcoin no se puede hacer, por lo menos con el sistema base, con la red de Bitcoin. Eh, Ethereum sí. Y hay muchísimas de estas plataformas que desarrollan ya todo otro tema que iría para una o dos tesis más, que serían las finanzas descentralizadas, se llama. Porque ya aumenta muchísimo la complejidad. Hacer estos lenguajes totalmente completos, puedes hacer cualquier programa de computadora, se empiezan a crear plataformas que tratan de emular el sistema financiero, todo de forma descentralizada. Tienen un éxito relativo, realmente hay muchas críticas, pero en cuanto a lo teórico, me parece brillante las ideas que se tienen ahí. Eh, y bueno, y luego están las criptomonedas sociales que venían, toda la tesis tiene un desarrollo sobre monedas sociales que no ahondé por un tema de tiempo, em, pero sí son algunas monedas que están hechas como a pequeña escala, en comunidades más concretas, que tratan de aprovechar la tecnología, que es algo que realmente cuando yo, digamos, empecé a estudiar todo este tema, que fue en 2015, que se me ocurrió hacer una tesis sobre esto, había leído trabajos sobre moneda social, en mercados, los clubes de trueque y todo eso tiene sus capítulos en la tesis. A mí me parecía que eran dos cosas que tenían que confluir, digamos. Era muchísimos de los problemas que habían tenido estos mercados en cuanto a la confianza, digamos, a la conocibilidad, eh, y a ciertas propiedades que son muy difíciles de llevar a cabo cuando uno no tiene el poder del Estado, digamos, para hacer cumplir. Solo se basa en la confianza interpersonal de una comunidad que encima crece muchísimo y se va perdiendo esa confianza, y que las criptomonedas entran ahí, justo dan en el clavo, es lo que se necesita. Entonces, hay ciertos grupos de monedas sociales que realmente las han adoptado. De hecho, hay uno muy importante acá en Argentina, que es PAR. Antes era moneda PAR, ahora solo es PAR, que usa, quizá no tanto una criptomoneda, pero sí un contrato inteligente y hace un sistema de crédito mutuo, digamos, en el que uno, eh, cuando aporta, es muy parecido a lo que explica Isaac de lo que el dinero es. Uno aporta productos, le sube su saldo y cuando retira productos le baja, incluso puede empezar con saldo negativo entrando al mercado y retirando productos y luego los tiene que compensar. Entonces no está en un sistema, la moneda no es una cosa, digamos, que se da de uno a otro, sino que solo es un medio de registro de lo que uno aporta o sustrae del sistema. Eh, y después hay otras monedas sociales que incorporan mecánicas como el dinero oxidable de Hessel, eh, algún tipo de emisión universal, digamos que en lugar de minarse y de que quien aporta poder de minado consiga una recompensa, es una recompensa que se distribuye igual entre los integrantes de la comunidad, por ejemplo. Así, sistemas, digamos, ligados más a comunidades de pequeña escala. Que por supuesto muchos también tratan de crecer y de hacer a gran escala. Pero bueno, ahí están los temas. Algunas sacrifican la seguridad del propio sistema en pos de la confianza personal, porque dicen que por ahí es mucho gasto de energía minar, y que por qué vamos a minar tanto y gastar tantos recursos en eso cuando puede haber una persona que esté certificando las transacciones, entonces se vuelve a confiar en un centro, o por lo menos en algún grupo de personas que hagan valer este sistema. Entonces, eso va un poco en contra de las ideas que tenían quienes crearon Bitcoin, digamos, toda la comunidad que está atrás de eso. Eh, pero me parece totalmente válido. O sea, son vueltas que se le van dando a la tecnología que me parecen bastante interesantes, aunque sea como experimentos para ver, bueno, qué ocurre en estos casos. O sea, como científico social es riquísimo lo que se encuentra en este espacio. Bueno, entonces, conclusiones. Mi primera conclusión tiene que ver con la clasificación de Mises. Y acá, bueno, esto es algo por lo que me van a odiar en la comunidad de Bitcoin, porque estoy diciendo básicamente que Bitcoin es un fiat money, o sea, un dinero fiduciario del mismo tipo que el dinero emitido totalmente. Pero tengo una razón, porque es una definición de libro la que yo estoy usando. Em, Creo que cuando se habla de Bitcoin como un commodity money, como un dinero de mercancía, o en este caso como una moneda mercancía, se lo hace desde el punto de vista de las finanzas cuando se habla de una commodity como el petróleo, como los granos, o como los metales preciosos,
porque no es, claro, no es una divisa, no es currency, no es que estoy comprando dólar, yuan, yen, etcétera. Estoy comprando una commodity, estoy comprando una mercancía. Y en ese sentido, está bien decir, bueno, sí, Bitcoin no es una divisa de un país, es más parecido a una mercancía, eh, o es algo que produce, tiene una cantidad limitada, circula, si circula de una manera descentralizada, se produce en distintos lugares. Eh, en ese sentido sí, pero la definición de Mises específicamente es que un dinero mercancía es eh, un bien, o sea, primero es una mercancía, y una mercancía se define como un, principalmente un producto, un objeto material más que nada, que tiene un valor de uso previo, porque también hay una cuestión que está elaborada en la tesis, que es que había un problema cuando se trataba de dinero, que es que el valor de uso y valor de cambio se mezclan en la moneda, porque la utilidad que tiene la moneda es que puedo conseguir otra cosa a cambio. Entonces, ¿cuál es su valor de uso? Su valor de cambio, digamos, si puedo comprar más, le puedo sacar más jugo, digamos, es más útil. Entonces hay como un bucle, como una cuestión recursiva de que el valor de uso refiere al de cambio y el de cambio al de uso. Este, se mezclan. Entonces Mises lo arregla diciendo, bueno, no, el dinero de mercancía, o Moini sería moneda de mercancía, em, en realidad lo que tiene es un valor de uso previo, porque él habla de una función temporal. La solución que le encuentra a mí no me parece convincente, lo sitúa en una cuestión temporal. Dice, bueno, el valor de hoy, el precio, el valor de cambio de hoy se define a partir del de ayer y del de ayer y va así hacia el pasado remoto y mítico prácticamente, en el que dice, bueno, había un primer valor de uso. ¿Por qué? Porque encima está hablando de monedas que ya no tienen no son mercancías. Está hablando de dinero, papel. Entonces dice, ¿y de dónde saca el valor? Bueno, no, porque representa un reclamo en oro y el oro representaba un reclamo en un grano, por ejemplo. Entonces como que se va desplazando el valor desde un origen eh, primigenio en alguna mercancía con valor de uso. Entonces esa es la definición que él da. Y con esa definición del libro no podemos decir que Bitcoin sea una moneda de mercancía porque no tiene un valor de uso previo y diferente a ser valor de cambio. Justamente está diseñada para hacer eso, para hacer un valor de cambio. Entonces, en ese sentido, es parecida al dinero impreso para hacer dinero, al dinero acuñado. Sin que esto no quita que tenga todas las características que decimos que tiene y que es mejor que eso en sentido de valor, de conservar el valor y de no estar sujeta a vaivenes arbitrarios, digamos, que de repente se imprima más o de repente se quite de circulación y se imprima otra moneda con dos decimales menos o con que valga uno de 100, digamos, una centésima de lo que valía la otra. Bien, entonces acá armé el marco, digamos, el esquema de Mises reelaborado con lo que aprendí de Bitcoin y de la cripto y las monedas sociales también eh, a lo largo de toda la tesis. Entonces, mi primera conclusión, ¿no? Entonces, bueno, tenemos los instrumentos monetarios como sustitutos y como en sentido estricto, la moneda mercancía y ya acá con definiciones, ¿no? Que es una mercancía, la moneda mercancía, y se usa de medio de cambio. La moneda crédito, que además la puedo dividir en deuda y en crédito mutuo, porque son sistemas también está más desarrollado, la moneda par justamente trata de no ser una deuda, sino más un mecanismo de crédito mutuo. Y luego, claro, en moneda signo, un objeto no mercancía que funciona de medio de intercambio. Eh, yo creo que en esa categoría entran las criptomonedas, salvo por ahí las que estén atadas a, que son derivados, digamos, de otras cosas, de otros activos. Pero ahí sí tenemos la moneda de curso legal, tenemos la criptomoneda descentralizada y las monedas sociales sin respaldo. Es decir, monedas sociales que una comunidad dada se pone de acuerdo y dice, bueno, vamos a poner un crédito o un sol. Le inventan un nombre y dicen, bueno, esta es nuestra moneda
y voluntariamente, digamos, la aceptan, ¿no? Nadie, es una cuestión de sentido de comunidad, de pertenecer a ese mercado y participar en él. Hay que aceptar esa moneda, pero no hay coerción, como en la moneda de curso legal. No sé, nadie está obligado, es una adscripción voluntaria. Y bueno, después sí, tenemos los medios fiduciarios, los certificados de dinero y eh, sí, las monedas de cambio chico, los billetes. Bien, acá vienen mis otras conclusiones que por ahí son un poco más pesadas. El rol económico y político, esto también está sacado de Einstein, de cómo elabora eh, sobre el dinero que él llama dinero primitivo. Yo dije, bueno, soy un poco estructurado y dije, voy a tener que sacar conclusiones del mismo tipo. Entonces, bueno, la primera son rol económico político del dinero primitivo, que es el rol económico político de la criptomoneda y de Bitcoin. Eh, Esto, bueno, pero sí hace realmente, saca unas conclusiones que sí vienen al caso, que dice que em, no se establecen de una forma súbita de repente, ni siquiera por imposición legal, porque los casos que se estaban documentados para el dinero primitivo eran de que venía algún estado centralizado y decía, bueno, ahora el dinero es este billete. Y como las relaciones sociales no estaban preparadas para manejar ese tipo de moneda, no se establecieron lo rápido que hubieran esperado colonizadores, digamos. Pero entonces tiene que haber todo un cambio de fondo, de base, para que se desarrolle. Entonces, sí, no es algo que vaya a ocurrir rápido. Bien, entonces, no, no está preparada para cumplir el rol de instrumento monetario, el de medio de cambio, porque, bueno, todavía en esta época, o sea, cuando lo escribí, eh, estaba un poco peor este asunto de la cantidad de transacciones. Ahora realmente se desarrolló mucho y muy rápido. Se usa muchísimo más la red de segunda capa de Lightning que permite operaciones instantáneas. Entonces, eso ya no es tan así, pero sí, todavía es algo que está en desarrollo, no está ya cumplido. Eh, También, bueno, tiene que ver, requiere un conocimiento técnico, quiere mucha enseñanza, que mucha gente sepa usar esto, que también, bueno, es relativo. Hay niveles de conocimiento, porque hay muchos intermediarios, hay muchas empresas que básicamente se dedican, como los bancos, a tener tus bitcoins y darte la plataforma más sencilla que se te pueda ocurrir para que las manejes. Pero en realidad está intermediado. Eh, pero bueno, eso es inevitable. No toda la gente tiene tiempo como yo para ponerse a leer todo esto y aprender a usarlo, ni el interés. Em, y bien, y esto que decía anteriormente a nivel económico, que hay funciones que todavía no cumple. Unidad de cuenta y medio de intercambio. Eh, bueno, esas limitaciones se van disminuyendo y desde que lo escribí ahora se han disminuido más. Pero un tema particular es que no hay una crítica que se hace de que Bitcoin no redistribuye el dinero y que está muy concentrado en pocas manos. Eh, y eso sí es cierto, y de hecho creo que he puesto análisis cuantitativo sobre eso, pero ni siquiera es algo que Bitcoin haya planteado que iba a hacer. Este, Porque opera a otro nivel, o sea, no es desentenderse del problema, es aclarar que lo que ataca es una cuestión más cualitativa que cuantitativa. Sí, la riqueza tiende a concentrarse en muchas sociedades, particularmente la nuestra, y es algo que Bitcoin ni siquiera plantea que pueda evitar, pero sí plantea que las reglas de juego no las van a poner quienes tienen la mayor cantidad de suministro concentrado. Y eso es así, porque tener mucha Bitcoin no hace que vos puedas decidir qué pasa con el protocolo. Por ahí se puede poner mucho dinero en desarrollos, pero ya ha ocurrido y no ha salido bien. En 2017 más o menos que hubo una discusión muy grande. La comunidad de Bitcoin, que hoy se sigue llamando Bitcoin, dice que eso fue un intento de grandes empresas y de algunos mineros importantes de tomar, digamos, Bitcoin y de usar el sistema, de apropiarse, digamos, del sistema. Y lo que pasó fue que la comunidad se dividió y la cadena se dividió. Es decir, a partir de un bloque apareció otra cadena de Bitcoin que se llama Bitcoin Cash, que decía esto, que bueno, era cash, era efectivo, era algo que se podía usar más fácil y que Bitcoin era
sistema muy lento y que no iba a poder desarrollarse. Ese era el argumento del lado de Bitcoin Cash. El argumento del lado de Bitcoin era, estos son peces gordos que quieren comerse nuestro sistema. Y salió airoso, digamos, la comunidad salió airosa de esa disputa. No significa que ya sea inmune para siempre, pero eh, es muy difícil apropiarse de Bitcoin, porque cualquier cambio requiere de un consenso, requiere que prácticamente toda la comunidad esté de acuerdo en realizar ese cambio. Porque si una parte de la comunidad no lo hace, hay una decisión, que es algo que los antropólogos conocemos muy bien en las sociedades segmentarias. No les gusta y se separan y se hace algo diferente. Y bueno, Bitcoin Cash luego tuvo más decisiones por diferencias internas y se fue desintegrando. No es que dejó de existir, sigue existiendo, pero ya ni siquiera es que hay Bitcoin y Bitcoin Cash. Hay Bitcoin y hay como cuatro Bitcoin Cash o más. Eh, Hubo un momento que se empezaron a hacer, si bien una diferencia un poco técnica, pero si bien todas las altcoins, las otras criptomonedas son copias del código fuente de Bitcoin, no son la misma cadena, es una cadena que empieza de nuevo, digamos, el historial. En cambio, lo que se llama una bifurcación, que en inglés es fork, ¿no? Como un tenedor que se abre, eso sí es el mismo historial compartido que de repente se divide. Entonces, en principio todas las monedas se duplican, digamos. Yo tenía Bitcoin, después también tengo Bitcoin Cash, la misma cantidad, porque todo desde ese punto para atrás es la misma historia. Entonces mi dirección le llegó esa cantidad. Hubo una época en que se empezaron a hacer montones de bifurcaciones de Bitcoin que no valieron demasiado, digamos, no aportaban muchas novedades y, y fueron perdiéndose. Eh, pero bueno, eso. Lo que plantea Bitcoin es que el sistema eh, es más horizontal en el sentido de que no hay, no solo es que no hay alguien que maneje, sino que no hay posición en la que alguien se pueda poner para manejarlo, digamos, porque también son partes diferentes. Están los mineros que se encargan de hacer funcionar el sistema, pero tampoco tienen la capacidad, salvo que estuvieran todos de acuerdo, porque no necesitas ser parte del socio del club de mineros para minar. Cualquiera puede poner una computadora y minar. Después está el tema si es rentable, pero cualquier minero puede cortarse por su cuenta y hacer otra cosa o minar otra cosa o lo que quiera. Entonces, no, en principio la propia comunidad de mineros no es unánime, no es unívoca, no es monolítica. Los desarrolladores tampoco, cada uno puede tener sus propias ideas y las tienen que discutir, se tienen que poner de acuerdo antes de implementar algo. Si no, lo que va a pasar es esto, que se va a hacer una altcoin, se va a copiar, se va a decir, bueno, esta es Bitcoin, pero hay 1000 más, o algo así, cualquier otra cosa, no va a ser Bitcoin. Eh, y luego los propios usuarios, yo soy usuario, no soy minero ni soy desarrollador, pero sí uso. Y en cualquier momento podemos decidir, bueno, no queremos usar más este sistema, no vamos a usar otra moneda, o si nos gusta y vamos a seguir apoyando. Y eso va a tener un impacto. Eh, y usuarios también pueden ser empresas gigantes que deciden aceptar, por ejemplo, que deciden aceptar Bitcoin y no deciden aceptar otra moneda. Eh, entonces, es una comunidad muy dispersa, en cierto sentido, muy diferente, con intereses a veces contrapuestos, que tiene que ponerse de acuerdo. No hay un rol que permita tomar las decisiones sobre todo el sistema. Entonces, en eso es cualitativamente diferente a dinero impreso por bancos centrales o por la Reserva Federal de Estados Unidos, donde ya hay roles, hay cargos y hay gente ocupándolos que toma decisiones más de arriba hacia abajo. En ese sentido, sí ha cumplido bastante con esa expectativa. Pero sí, otra vez, eso no tiene nada que ver con cómo se distribuya luego esa riqueza. Bueno, después tenía una parte sobre dinero y civilización en la que hablaba sobre... En unos minutos habría que ir cerrando, Sí, sí, ya redondeando. terminó. Son las últimas conclusiones. Em, que habla, bueno, de cómo va la transformación, que se espera de la adopción, eh, y lo que dice Einstein para el dinero primitivo y que cabe esperar que suceda con Bitcoin, con las criptos, es que la moneda tiene un carácter conservador. En general él encontró que había muchas transformaciones sociales en otros aspectos y que por ahí se seguía usando la misma moneda. Eh, y de hecho esto es algo que, no sé, está ocurriendo. Ya tenemos un tipo de relación social mucho más
interconectada y todavía el sistema financiero no se adaptó demasiado. Están surgiendo las criptomonedas, pero bueno, eso es un fenómeno que, que estamos viendo, pero bueno, la evidencia apunta a que no, que la moneda es una de las, o el dinero es una de las relaciones sociales que va más atrás de los otros cambios sociales. Bien, eh, ¿qué podemos concluir sobre el futuro? No, no está bueno hacer demasiadas predicciones en ciencias sociales, porque nunca salen como uno espera, pero bueno, sí podemos darnos cuenta de que Bitcoin no es algo que ya pasó largo, ya tiene 10 años, 12, 2009, sí, estamos en 13 años. Eh, pero sí hay ciertas tendencias. Esto de la regulación que puede llevar a que haya una decisión del mercado en un mercado regular e informal, como acá en Argentina es muy común con el dólar, eh, es muy probable y está pasando, pero es probable que se intensifique como un juego de gato y el ratón de un mercado negro informal en el que se mueva Bitcoin sin identificación y sin ciertas regulaciones y una aceptación del sistema financiero más tradicional que sí tenga muchísimas regulaciones e identificación que se van a excluir mutuamente, digamos. El sistema regulado no va a querer aceptar Bitcoin no regulada y el sistema irregular va a tener sus miramientos porque va a estar ser monedas observadas, digamos. Em, Bien, y esto de que sí, la tecnología de cadena de bloques permite mayor autonomía a comunidades de pequeña escala porque les da un sistema que puedan desentenderse de no estar atados, digamos, a la relación, a la confianza interpersonal, o sea, se pueden extender mucho más estas redes, que es lo que se veía en lo de moneda social. Eh, y sí, puede tener unas transformaciones macroeconómicas. Los acontecimientos de ahora estaban poniendo en duda la hegemonía del dólar, si iban a usar el yuan, si, no sé, Rusia de repente que lo cortaron del sistema bancario acepta Bitcoin en lugar de eso. Está como en una de las posibilidades, no, no quiere decir que vaya a ser. Es el resultado, pero sí, de hecho hubo criptomonedas nacionales. El Salvador y el año pasado. Y este año la República Centroafricana ya establecieron a Bitcoin como moneda de curso legal directamente. Y hay otros países que están trabajando, no sé si a ese nivel, pero sí en regulaciones. Entonces, sí parece que va a tener muchísima más adopción. Bueno, y acá es donde yo no sé, reflexioné sobre, bueno, qué aporté con esta tesis a la antropología. Creo que, bueno, mis aportes fueron tres. El primero era, no estaba planteado los objetivos, se dio por una cuestión de cuando busqué la bibliografía, de repente me encontré que no estaba disponible en español. Entonces hice citas y me esforcé particularmente en buscar las fuentes originales de ciertos postulados, tener las referencias claras, las fechas. eh, entonces alguien que lea la tesis va a poder encontrar muchas ideas que por ahí se escuchan por ahí, porque, por ejemplo, el desarrollo estadial del dinero es algo conocidísimo, pero el texto original ni siquiera está en inglés, no lo puede traducir, está en alemán, pero por lo menos está la referencia y particularmente el trabajo de Moini. Realmente hice un resumen bastante exhaustivo, tratando de no extenderme mucho, pero creo que he hecho una presentación de varios autores que no estaban en español. Y bueno, luego los otros objetivos. Elaboré un estado de la cuestión de dinero y moneda, que son temas bastante marginales dentro de la economía. De hecho, por lo que vi, no es un tema muy discutido. Se toman ciertos postulados y ya se utilizan, no se discute mucho. Y Moini, de hecho, cuestiona eso. Dice que no hay mucho aporte teórico, que no hay debate teórico y es una cuestión cuantitativa y más matematizada, que muchas veces no va a ningún lado. Esa es la crítica que hace él sobre sus colegas y su disciplina. Y bueno, introducir Bitcoin y las cadenas de bloques al estudio social, a las ciencias sociales y a la antropología en particular. Me parece que eso es un gran aporte porque leí una frase en uno de los libros de moneda social que decían que la academia siempre llega tarde a los hechos. Eh, y lo tuve muy en cuenta y dije, sí, quiero llegar rápido. O sea, ya llegué 10 años tarde al origen de Bitcoin, pero sí, no creo que hubiera mucho para estudiar, más que una promesa en ese momento. Eh, y creo que este es un muy buen momento para escribir un trabajo de este tipo, porque es un tema que cada vez se habla más. Y entonces que la academia pueda estar ahí presente con el ojo,
me parece bastante valioso. Bueno, y luego, ¿qué posibilidades quedan de investigaciones futuras a partir de esto? Que algunas son cosas que yo, de hecho, planteaba hacer en una primera instancia y luego me encontré con que no podía porque no estaba el terreno preparado y tuve que hacer este trabajo más teórico. Yo empecé a hacer el trabajo en, en la materia de metodología, que es más etnográfica, y yo ya fui con la idea de, bueno, voy a estudiar en el campo y voy a estudiar cómo se usa Bitcoin, y ahí me di cuenta, no tengo ningún marco teórico, no tengo nada sobre que me oriente la investigación. Voy a tener datos, pero no voy a poder explicarlos de ninguna forma, porque me faltaba todo esto. Entonces, bueno, hay estudios que se pueden hacer justamente a pequeña escala, que son los que caracterizan a la antropología, comunidades, cultura e identidad, porque de hecho hay mucho, eso es algo que no toqué por ahí muy tangencialmente, comunidades online y gente que se identifica ya a un nivel que ya no tiene que ver con lo financiero ni con lo económico, sino con las ideas o con o van construyendo otras ideas, no siempre son las originales que se planteaba la comunidad que hizo Bitcoin, pero sí hay como un desarrollo identitario y cultural. Y bueno, comunidades, podría citar un caso paradigmático en El Salvador, mucho antes de que fuera moneda, de que el presidente dijera esto es la moneda de curso legal, hubo una comunidad que hizo un trabajo impresionante, que se llama, el lugar se llama El Sonte y la comunidad se puso Bitcoin Beach porque hizo un trabajo como doble. Por un lado, un desarrollo local, de algo que en inglés les dice mucho circular economy, que es así como una economía más desinteresada, más tratando de hacer crecer a toda la comunidad que de enriquecerse uno solo. Esto es lo que entiendo que llaman circular economy, ¿no? Como que vaya circulando, introduciendo Bitcoin, pero además en un sitio turístico, entonces pues se llama beach, porque hay mucho surf ahí. Entonces, eso, desarrollaron internamente a la propia comunidad y externamente como un sitio turístico de avanzada o más curioso para gente que usaba Bitcoin. Eh, Eso es un caso paradigmático. Después, cada tanto yo voy encontrando en las noticias casos así, como comunidades pequeñas que de repente dicen, bueno, y empezamos a usar Bitcoin y esto nos va a venir bien. Y son así, experimentos chiquitos. Bueno, y eso es algo que en la antropología claramente es el tipo de estudio que hacemos en general, lo más clásico. Y luego sí, hay estudios de gran escala que de hecho se hacen más por ahí, porque son con muchos datos, big data, con mucho, mucha información de mercados, de flujos internacionales, y por ahí también a nivel del derecho o de la política, de ver cómo los estados están teniendo un poco lo elaboré en las conclusiones de la tesis, eh, distintos enfoques, digamos, estados que por ahí rechazan completamente, por ejemplo Bolivia, que dijo, lo prohíbo totalmente, no pueden usar esto, estados que son más abiertos, otros que son más abiertos porque creen que eso va a traerles innovación. Bueno, eso, hay muchísimos tipos de estudios, desde las ciencias sociales que se pueden hacer sobre este tema, eh, y me parece que, bueno, este es un buen primer paso para poder desarrollar, para apoyarse y empezar a hacer otros estudios quizás más empíricos, porque este es casi puramente teórico. Bien, y esa es mi presentación, pero no haberme pasado demasiado de tiempo. Bueno, una vez terminada entonces la presentación de la tesis por parte de Leopoldo, le damos la palabra a los integrantes del jurado. No sé quién de los dos va a comenzar. Y le pedimos, porque dejaste de compartir pantalla, pero todavía quedó enganchada. Ah, no, así vuelve a la... Ahí está, Ahí está. ahí está. Sí. Bueno, le damos la Gloria, palabra al jurado. Empiezo yo que estamos justo en el horario que no hay ruido. Aprovecho el horario. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno. Bueno, voy a leer un poquito el dictamen que ya tenía como plan B, por si no tenía posibilidad de usar el micrófono. Bueno, la tesis de Leopoldo indaga en un fenómeno económico actual, como es el surgimiento de un tipo particular de monedas, las criptomonedas, enfocándose en el caso específico de Bitcoin.
Como punto de partida para su análisis y para la construcción del problema de investigación, Leopoldo en este trabajo retoma algunos estudios y debates que se han desarrollado dentro de la antropología y más específicamente dentro del campo de la antropología económica y política, dedicados a identificar, describir y analizar formas de intercambios en diferentes sociedades o grupos sociales en diversos periodos y espacios. Y de esta forma retoma algunos autores clásicos como Moss y Baudelaire. Así también recupera de manera articulada y vasta enfoques analíticos y debates que provienen de otros campos disciplinarios y áreas de conocimientos como la economía clásica, la filosofía, la economía política, incluyendo para su enfoque histórico estudios etológicos y evolutivos. Recuperar en conjunto los enfoques analíticos mencionados le permitieron a Leopoldo, y esto lo explicó muy bien en la presentación, que estuvo impecable, debates que provienen que le permitieron a Leopoldo construir su problema de investigación y las preguntas que fueron muy pertinentes, creo, para pensar la tesis de Leopoldo dentro de lo que es el campo de la antropología, ¿no? Que tiene esta moneda respecto de otras, y en relación con el respaldo de entidades bancarias, regulaciones del Estado, el tipo de materialidad y de tecnología aplicada. En relación con estos interrogantes, Leopoldo establece los siguientes objetivos para su tesis, para el desarrollo de su tesis, que también los definió y los describió muy bien en la presentación. En primer lugar, propone introducir Bitcoin, las criptomonedas y las cadenas de bloques como temáticas de estudio e indagación en las ciencias sociales y desde una perspectiva antropológica y económica, pero sin descuidar sus fundamentos matemáticos y técnicos. En segundo lugar, se propone analizar las criptomonedas considerándolas como una forma de monedas, entre otras. En términos generales, coincido con Leopoldo, la tesis presenta un carácter más bien teórico, pero también coincido con él que era necesario pasar por acá para poder seguir avanzando, ¿no? En términos generales, la tesis presenta una muy buena redacción, la escritura es clara y amena, y tanto la organización del trabajo en capítulos y partes como la coherencia argumentativa están conformes al desarrollo de la tesis, de una tesis de grado, y están muy bien planteados con relación a los objetivos que se proponen. Para destacar, resulta interesante y muy rico el enfoque teórico y la periodización y el marco teórico que construye presenta en el primer apartado, en el cual describe de manera sintética diversos paradigmas que se han ido desarrollando dentro de diversas escuelas económicas y corrientes filosóficas para pensar y explicar la presencia, las características, naturalezas y significados y usos de monedas en diversas sociedades, conjuntos sociales o sociedades. Dentro de este mismo apartado también presenta, describe y analiza a partir de fuentes secundarias una serie de estudios empíricos que refieren a distintas prácticas de intercambios, muchas de ellas relacionadas a picos de crisis económicas en nuestro país, experiencias en las cuales se ha buscado producir formas de monedas alternativas a las reguladas, ¿no?, por los estados. Si bien en este apartado priman estudios y debates que no se inscriben propiamente en el campo de la antropología, tal como se propone el tesista, el apartado ofrece un marco de análisis adecuado que permite a Leopoldo fundamentar los interrogantes que propone atender en la tesis y analizar en el siguiente apartado Bitcoin como caso específico. En el segundo apartado de la tesis se mete de lleno en el análisis de Bitcoin y, retomando los enfoques presentados en el primer apartado, delimita algunas características que le permiten definirla como moneda y a la vez delimita aquellas características y problematiza aquellas características que la diferencian de otros sistemas de moneda, dinero, crédito. Aunque la tesis presenta ejes analíticos claramente vinculados con el campo de la antropología, especialmente en sus primeros interrogantes, en términos generales el estudio, al poner en foco más específicamente en dar cuenta de las cualidades, particularidades de Bitcoin en tanto moneda, pienso que anula por ahora la posibilidad de explorar más empíricamente desde un enfoque teórico, metodológico propio de la antropología contemporánea otras dimensiones, cosa que también él las ha planteado muy bien en el cierre, ¿no? Tenía algunas preguntas que también las retomó él, ¿no? Cómo a partir de este trabajo seguir, y creo que fueron muy pertinentes. Así que bueno, esta es en principio mi devolución. El trabajo me gustó, un desafío muy grande, creo que lo disfrutaste un montón y eso es lo que más se debe valorar y ponderar de este cierre.
muy ambicioso. Muy ambicioso, creo que muchas categorías que tomás se pueden seguir problematizando. Me surgía volver a los debates acerca de qué planteaba Marx acerca de fetichismo, que siempre ha sido como un debate abierto. Entonces, por ahí me surgieron algunas inquietudes, me motivó mucho la lectura. Y bueno, y las dos preguntas que me surgen es esto, ¿no? ¿Cómo pensar en casos empíricos concretos, ¿no? Y pensaba en el contexto actual del cepo al dólar en nuestro país, por ejemplo, bueno, en el caso de Canadá, de Ecuador. Y por otro lado, esta ambición que tiene el Bitcoin, o estos objetivos me retrotraían también algunas experiencias estéticas para que se generaron en algún momento para tratar de escapar de las regulaciones del Estado, del mercado, de esta mercantilización constante como es la obra de Duchamp o las pretensiones de Duchamp que firmemente quedaron enredadas en las propias redes, ¿no? Bueno, la verdad es que me gustó, me pareció, si bien teórica, muy pertinente al campo de la antropología para abrir temas, problemas, pensar las sociedades actuales y las dinámicas que estaban planteando. Te felicito. Muchas gracias. ¿Quieren que vaya yo o quieres, Leopoldo, responder, no sé, alguna de las últimas cuestiones que plantea Gloria? Sí, es que son como temas a desarrollar más. No sé si ya tengo una respuesta, pero sí tengo por lo menos un poco de experiencia, más que nada en la primera parte sobre las regulaciones y las alternativas. En Argentina explotó literalmente el tema de las criptomonedas desde el 2020, 2019, que fue el cambio de gobierno y por ahí un poco más de restricciones. eh, Explotó, quizá no tanto directamente Bitcoin, muchísimo de las estables, muchísimo de DAI, de estos dólares digitales. Fue una cosa que yo vi que entró como si fuera un aluvión de gente nueva, de gente que por ahí no las veías hablando sobre criptomonedas o no le prestaba mucha atención en los años anteriores, y de repente, como le dijeron dólar digital, ya entendió que eh, era un dólar que no era un dólar, digamos que no contaba con ese límite de 200. De hecho, muchas empresas que lo vendían lo anunciaban de esa forma: podés comprar dólares sin el límite de la restricción, porque en realidad no estás comprando dólares, no estás quitándole reservas al Banco Central, estás comprando en realidad un sustituto. Eh, Tuvo un auge tremendo, eh, y hubo montones de plataformas que aparecieron y que crecieron muchísimo en esos años, y ahora ya quedó como incorporado, ya es una alternativa, digamos. O sea, un- como diríamos, un grupo social o un estamento de gente que acostumbraba a comprar dólares y ahorrar en dólares. Si bien no cambió, sigue haciéndolo. Ya lo acepta como una alternativa totalmente válida: comprar Bitcoin y ahorrar en Bitcoin o Ethereum o DAI o USDT. Yo, porque además soy una persona a la que le vienen a preguntar, entonces noté de repente que por ahí en el 2018, 17, si alguien me preguntaba, me decía algo como: ¿cómo invierto en criptomonedas? Como para generar una ganancia. Y a partir de 2019-20, yo les contestaba: no necesariamente es una inversión, vos pensás que es un ahorro, vos pensás que es algo que va a tener valor, pero no te va a dar un rendimiento mensual ni anual, y no está estipulado en ningún lado, puede valer menos, de hecho. Eh, de repente empezó a decirme: no quiero ahorrar. Y de hecho, justo ayer me habló una prima mía que me dijo eso y me quedó totalmente descolocado: quiero ahorrar en Bitcoin, me dijo. Y yo digo: wow, ya está llegando por todos lados. Me parece que eso es el impacto, y de hecho ahora vamos a ver. Hoy vi un par de noticias que estaban tomadas, que eran noticias viejas, desde marzo, pero que no sé si es que entraron en vigor o de ahora se empezó a hablar de eso, que el FMI, lo nos mencioné, está pidiendo a la Argentina que restrinja la industria, porque de hecho era una industria que está en desarrollo acá desde hace bastante, en realidad, de 2016 por lo menos, que venía mucho la fintech, tenían ya esto de los bancos digitales, estaban como muy mellados con el tema de criptomonedas. Eh, Ahora el FMI dice, para el acuerdo, que una de las cláusulas es restringir eso. Yo creo que lo que va a pasar es que no se va a restringir la vía legal, pero va a abrir
Bitcoin Blue y dólar digital Blue, y va a haber más en ese circuito, que es algo que de hecho las organizaciones como la ONG Bitcoin Argentina advirtieron, dijeron, ponerle un palo en la rueda a esta industria no va a hacer que se busquen otras alternativas en el peso o en algo, sino que se va a volver todo parte de un mercado desregulado, y eso va a ser perjudicial para la economía, por lo menos para la economía fiscal, digamos, porque siendo una industria que podría ser plenamente regulada, se está optando por directamente tratar de limitarla, y eso en, en la sociedad argentina va para otro lado, digamos. Busca la alternativa por izquierda cuando trata de conseguirlo igual. No es que va a decir, no, bueno, no compro esto. Eso es lo primero. Y la parte cultural, digamos, es algo que veo y participo, pero no lo miré tanto quizá con el ojo antropológico, el ojo de científico social. Pero sí, también, digamos, lo he visto, hay por lo menos tres, digamos, culturas de cripto distintas. Hay una muy del espíritu emprendedor y del éxito, este exitismo de, bueno, yo porque invertí que eso se fue más para el lado de los NFT, de estos coleccionables, y como que son bienes o más únicos, no tratan de ser una moneda que cualquier unidad valga lo mismo, sino como si fueran estos coleccionables, objetos únicos, de bueno, yo compré este antes y esto es ahora, es como si fuera una obra de arte, un cuadro, y ahora lo puedo vender carísimo, entonces yo soy un genio, y hay mucho de eso, que es la parte que más es criticada, porque además no es gente necesariamente muy avesada en el tema desde lo técnico o desde lo económico en general, gente que busca una alternativa muy fácil, muchas veces por ahí porque no tiene una salida eh, laboral muy prometedora, entonces dice, bueno, me meto en esto, y por ahí se contagia de que en realidad para conseguir el éxito tienes que actuar como alguien exitoso, entonces hay mucho de eso, en Twitter sobre todo, es casi como nocivo, no sé, está ahí por todos lados, y a veces son bastante hostiles. Luego hay una comunidad como la más tradicional, como los verdaderos bitcoiners, que son, no sé, un poco más moderados. Igual también tienen su arsenal de memes y de argumentos, discuten, pero sí se meten a hacer discusiones más serias. Eso es algo que me gusta. Yo participo, o por lo menos más que nada leo el Reddit de Bitcoin. Ahí se publica mucho. Y también hay mucha pavada, hay mucho que es puro un meme y algo más emocional del momento, como ahora que dicen que hubo una caída muy grande, no vendan, y no sé, poner una foto de los espartanos de 300 aguantando, y cuando está en auge y sube mucho el precio, festejan eso. Pero después también, por ejemplo, con el tema medioambiental, se metieron en el debate, empezaron a buscar datos, empezaron a cuestionar, porque Greenpeace hizo una campaña anti-Bitcoin diciendo que, bueno, que consume mucha energía, es lo que ya se sabe. Eh, una contestación de, bueno, pero ¿de dónde viene esa energía? En realidad Bitcoin, dicen, impulsa la energía limpia por cómo funciona y por el mecanismo de incentivo que tiene, pero ya es un debate más largo. Eh, y después también hay una comunidad a la que yo, digamos, pertenezco un poco, que está sí más centrada en ese tema de las monedas sociales, que es, yo participo en un think tank con una gente que participó en Faircoin, que fue como la primera moneda social cripto, que no le fue muy bien, está en la tesis. Hubo problemas así de personalidades, de peleas internas, eh, pero hubo una gente que, digamos, abandonó eso, pero siguió con la línea y dijeron, bueno, vamos a ver qué proyecto podemos hacer. Eh, y más que nada, tenemos un think tank donde yo participo, traduzco varios artículos, y esa es otra movida, más desde los movimientos sociales, que trata de incorporar. Después también hay mucho rechazo desde los movimientos sociales. Entramos en un debate, de hecho, entre varios artículos, con, con como si fuera un think tank parecido, que hablaba totalmente en contra, y entramos a debatir, bueno, los pros y los contras. Entonces eso, por lo menos esas tres culturas puedo así reconocer con sus simbolismos y sus actitudes que hay en el espacio. Pero sí, es algo que todavía no me puse a investigar más seriamente.
Espero haber respondido tu pregunta. Bueno, si les parece, voy yo. Leopoldo, coincido con, con muchas de las cosas que introduce Gloria. Se nota en tu tesis un muy fino desarrollo de, digamos, de la discusión conceptual, de la revisión bibliográfica, tanto etnológica como en la economía, por lo menos ciertas escuelas de la economía. Así que felicitaciones por eso, porque se nota un gran trabajo y una buena conceptualización, creo, de la parte Bitcoin. Así que en ese aspecto es una tesis, me parece, muy completa desde el punto de vista teórico y conceptual. Sí voy a por ahí marcar un disenso respecto de quizás la lectura que hace Gloria, porque a mí me parece que los aspectos técnicos están como súper bien desarrollados y creo que hay una comprensión de un fenómeno complejo en el punto técnico que es notable. Digo, lo digo como programador, se nota que ese aspecto está como hiper sólido en el análisis de las variantes de las criptomonedas, en el, y en lo conceptual, en lo económico, ¿no? Pero también me pasa que, y me venía a la mente cuando empecé a leer la tesis, una frase de Guillermo Quirós, que fue mi profesor de Sistemática 2 hace muchísimos años, que me quedó grabada de que él había dicho en una clase que si el dinero pudiera sería inmaterial, ¿no? Mucho antes del Bitcoin. Y me acuerdo que en esas clases también él nos desarrollaba una serie como de características que así a priori tenía el capitalismo, por lo menos en su aspecto teórico, pero que después se proponía discutir una a una en el plano etnográfico. ¿No? Entonces uno se daba cuenta, bueno, que sobre el capitalismo pesaban una serie de prejuicios y cuestiones que, visto de cerca, a veces no era tan así, ¿no? Por lo menos en el terreno o en algunos terrenos. Y a mí me pasaba esa misma sensación quizás cuando con Polańsky o con Jevons vos haces una lectura, una caracterización de qué es y qué no es el Bitcoin. Porque digo, está perfecto ese cotejo en cuanto a los aspectos técnicos, pero siempre me preguntaba, bueno, ¿qué pasa en el uso? ¿No? Digo, la gente que compra, tiene, especula con el Bitcoin, ¿lo vive de esa misma manera que uno puede decir que en el aspecto técnico es o no es? Y ahí viene, me parece, lo esencial de la pregunta antropológica. Y ahí vienen mis preguntas también, ¿no? Yo tengo más preguntas que otra cosa para vos. Bueno, nosotros compartimos un espacio en el cual, si bien no interactuamos mucho, somos parte de una misma red de etnografía digital, y esta tesis tuya empieza diciendo que el trabajo de campo fue imposible por la pandemia. Bueno, yo te pregunto, digamos, de ser posible ese trabajo de campo, porque pienso, digo, al tratarse de Bitcoin, uno pensaría que se trataría de una etnografía digital. No es la única manera, pero es un camino lógico y posible. De ser posible ese trabajo de campo, ¿dónde sería? ¿Con quién? Porque aparecen algunos actores sociales en tu tesis, pero sin embargo, sobre ninguno de ellos está centrada la mirada. Digo, la tesis tiene como una cuestión más bien de orden metodológico y conceptual, y no tanto de caracterizar la mirada del mundo, representaciones o prácticas de un grupo social, ¿no? Hay algunos grupos sociales que aparecen, los cypherpunks, no sé, los programadores, y de hacer un trabajo de campo, primera pregunta, ¿sobre quiénes estaría como centrada tu pregunta? Esa es la primera. Ahora tiro un par más y después vos me respondes todas juntas. Después me queda otra cuestión, ¿no? Al pararte en el aspecto técnico, quizás perdemos un poco de vista eso, las representaciones de los actores. Hay un momento en donde parece, vos lo dijiste un poco en la exposición también, ¿no? Como que una de las particularidades del Bitcoin cuestiona la teoría del valor trabajo y que su valor consiste precisamente en transferir valor de manera confiable. Y que esa confianza, en otro momento de la tesis, vos decís que reside en los protocolos y las leyes matemáticas y no en la confianza de los entes que la emiten. Eso es más o menos un textual de tu tesis. Bueno, yo lo que creo ahí es que necesitamos un trabajo empírico para corroborar esta afirmación, porque si no, me parece a mí que
digamos, no digo que no haya fundamentos matemáticos o técnicos para que se pueda confiar en el Bitcoin, sin dudas lo hay, pero lo que tenemos que ir a ver, me parece, en el campo es si quien invierte, compra, tiene, posee Bitcoin, lo hace por esas razones. Y eso creo que no puede ser definido a priori. Em, nos, nos, nos preguntamos una vez con Guido Giorgi algo parecido respecto al voto electrónico, ¿no? Puede tener millones de fundamentos técnicos el algoritmo que me permite el ejercicio del voto. Y sin embargo, no necesariamente eso se traduce en una cuestión de confiabilidad en quien usa el sistema, por muchísimas razones, ¿no? Que no voy a desarrollar acá. Por eso creo que la pregunta más pertinente que yo digo, que tenía la esperanza de encontrar y que vos planteás, bueno, es el laburo a futuro, ¿no? Es, bueno, ¿qué le pasa a la gente con esto? Más allá de la cuestión técnica. Digamos, ¿qué representaciones hay detrás de esta confiabilidad? ¿Es efectivamente el protocolo lo matemático? ¿O es, como recién salió en este último caso, que creo que vos tenés reflexión sobre lo empírico, un lugar donde puedo resguardarme de, no sé, la volatilidad de los mecanismos tradicionales de almacenamiento de valor? O no sé, digo, ni siquiera quiero especular en ese terreno porque no es el mío. Así que son como, más que nada, tengo esas dos preguntas como para resumir. ¿Dónde o sobre quiénes de todos estos actores que aparecen en tu tesis te interesaría como focalizar, de hacer un trabajo de campo? Y después en el otro aspecto, ¿no? Si no crees que alguna de estas afirmaciones más de carácter teórico pueden encontrar alguna relatividad cuando vayamos a verlo en el terreno. Bien, gracias, me encantan esas preguntas, porque sí, muchas tienen que ver con reflexiones que hice, por ahí no tanto para la tesis, pero personalmente, porque, digamos, yo antes de ser el autor de la tesis era un chico que le gustaba Bitcoin y quería hacer entender, porque yo había leído, yo sí entré por lo teórico y por los fundamentos matemáticos, digamos, leí y dije, wow, de hecho está en el prefacio un poco como entré yo, pero wow, este sistema es bárbaro. Ahora, yo voy con alguien y le explico, y le puedo hablar 3 horas, y me va a decir, sí, pero no lo usa nadie. Y listo, y ya no importó mi explicación de 3 horas. Eso me pasó muchísimo. Eh, y además, respecto a la primera pregunta, yo en realidad el trabajo lo empecé por ahí porque yo le fui dando forma yo en 2015 cuando hice Antropología Sistemática 2, se me ocurrió, bueno, empezar a pensar, bueno, voy a hacer una tesis sobre Bitcoin y sobre monedas sociales, porque eran dos temas que uno estaba en la materia y otro yo estaba entrando. Y empecé a juntar bibliografía. Cuando hice metodología, antes de hacer el proyecto, antes del seminario, como la materia está orientada a etnografía, me dijeron, bueno, ¿qué tema querés tratar? Yo le digo, sí, Bitcoin, las criptomonedas. Bueno, anda al campo. Entonces me mandaron. Y yo en ese momento lo que hice, y lo nombré tangencialmente, y está también muy tangencialmente, porque yo tenía entrevistas, fui a comercios, porque yo dije, bueno, em, la parte de medio de cambio es la que justamente es ese trabajito que hice para metodología y es como la parte más empírica, hecha por mí mismo, por lo menos los otros son datos cuantitativos que fui tomando de distintas fuentes. Primero que nada, mirar que había un mapa donde se iban marcando comercios que tenían Bitcoin. Ahí elegir algunos, decir, bueno, este me parece accesible, ir y encontrar, a ver si podía hablar con el dueño o con alguien que atendiera ahí y que me explicara. Esto además todavía no tenía tanto auge, eran pocos comercios que eran como más eh, osados, no sé si como muy pioneros, que dijeron, bueno, voy a aceptar Bitcoin, y ponían un cartelito que decía, Aceptamos Bitcoin". Y entonces yo tuve entrevistas, la primera fue con una, que era creo la mujer del dueño, que era el que sabía del tema, eh, y me contó un poco más de su día a día, pero no tenía tanto conocimiento del sistema en sí. Y después otro dueño, que también creo que lo cité un poco, tomé un pedazo de la entrevista, eh, que era un muchacho de Venezuela que sabía muchísimo, había minado en Venezuela, vino acá y, y era un bitcoiner, o sea, estaba totalmente convencido de que esto era el futuro y buscaba la manera de usarlo en su comercio, digamos, ¿no? Y sí me contó que tenía un beneficio en cuanto a comisiones y que le salía más barato ya en ese momento. Pero sí, si yo tuviera que hacer una etnografía,
por ahí no la haría ahora de ese tipo de entrevista y de ir a buscar a comercios. Probablemente, si tuviera los recursos, iría a alguna comunidad como Bitcoin Beach y trataría de ver ahí porque es un poco diferente un comerciante que está ya conectado con todo el sistema financiero y mete Bitcoin como una alternativa, que una comunidad que no tiene acceso prácticamente al sistema bancario y empieza a usar Bitcoin como desde abajo y construye y empieza a enriquecerse o a prosperar de cierta forma a partir de eso. O sea, a mí me interesa un poco, y esto también tiene que ver con la segunda pregunta de cómo los actores sociales, cómo el actor social pasa a, sí, digamos, creer en el sistema. Eh, Eso era algo fundamental porque yo en toda mi vida personal hablaba con amigos, hablaba con familiares y nadie me prestaba atención, digamos, me decía, eso tiene futuro, eso funciona, eso está bueno. Era como, es algo de internet, es una cosa loca, bueno, es curioso, pero no va a tener mucha repercusión. Pues yo empecé en 2015 y a leer y demás, y no era muy usado. Entonces, yo además, reflexionando sobre esto y leyendo a algunos otros que tenían opiniones similares, había en los foros online y demás, que también sí podrían estudiarse. De hecho, creo que eh, mi segundo informe de ese trabajo de metodología lo hice virtual en realidad. Me dijeron un poco como, "Bueno, está medio flojo, solo miraste Facebook", porque era el grupo de Bitcoin en Argentina de Facebook es el más grande de habla hispana, diría. Sí, creo que, porque es de Latinoamérica y de España, es el más grande que hay como 40.000 miembros. Y ahí hay muchísimo diálogo sobre el tema y en esa época también había muchísimo, muchísima discusión sobre el asunto, sobre cada cosa que pasaba y cada moneda que aparecía, qué sé yo, estaba ahí, figuraba y la gente hablaba de eso. Este, entonces por ahí, si no lo encontraba en mi vida cotidiana, en el trabajo, en la facultad o entre mis amigos y demás, a alguien que dijera eh, que eso está bueno. De hecho, de a poco algunos amigos sí me fueron diciendo, de hecho, mira, armamos un grupo en el que yo les expliqué bien desde lo técnico todo y qué utilidad tiene, pero muy de a poco van diciendo, se van dando cuenta, digamos, por ejemplo, esto de la escasez y la inflación, de esto puede seguir valiendo y se puede dividir muchísimo. Porque hay muchas cosas que son poco intuitivas, que requieren pensar como mucho más allá en el tiempo y en la escala. Uno en general piensa en su situación más inmediata y dice, ¿con qué voy a salir a comprar mañana? Y dice, sí, ¿para qué quiero Bitcoin? De repente si piensa en cómo ahorrar a 4 meses, ahí puedo decirle, sí, mira, Bitcoin te puede servir, o cómo ahorrar a 10 años. Este, pero sí hay un tema más que tiene que ver con el contagio y con las redes interpersonales, no las redes de internet, eh, que y es algo que la comunidad discutió bastante, como, bueno, no se gasten tanto en explicar y explicar y explicar. Ustedes vean cómo de a poco alguna compañía grande, algún hub o algo muy conectado empieza a usar Bitcoin y de repente, de un día para otro van a ver que se da vuelta la noción y de repente como es algo que ya es aceptado, para el individuo ya es aceptado. Y es algo que de hecho se discutió mucho en cuanto a adopción en comercios y estaba planteado ya en ese momento en metodología que era, yo le llamaban como la situación del huevo y la gallina, que decían, bueno, ningún comerciante acepta Bitcoin porque nadie paga con eso. Y nadie paga con eso porque ningún comercio lo aceptan. Entonces, ¿quién da el primer paso? Bueno, estos pioneros daban el primer paso y decían, está bien, no me cuesta realmente eh, mucho tener, como si fuera poner la terminal para aceptar Bitcoin. Es un QR, es una dirección, no es costoso de mantener, entonces lo puedo tener en paralelo, decían. Y cuando llegue el momento, alguien me va a querer pagar en esto. De repente no me voy a dar cuenta y me van a estar pagando todos en esto. Todavía creo que no está pasando eso, porque se usa más por ahí para comprar compras online o demás. No vi realmente que alguien fuera con el QR como Mercado Pago, pero sí también, bueno, ahí, esto que decía, una construcción, un desarrollo técnico en cuanto a los individuos, por ejemplo, como pasó, siempre lo comparo con WhatsApp, porque en un momento gente por ahí, no sé, mayores, no usaban una computadora y de repente mandaban mensajes de texto con WhatsApp, y fue un cambio muy, muy, muy rápido, y lo encontrás
a lo largo de muchos rangos etarios, por dar un ejemplo, y es algo que se universalizó, el teléfono y el mensaje instantáneo. Eh, entonces hay tecnologías que por ahí en un principio sí requieren mucho conocimiento, pero se van las interfaces de usar esto ya es todo un tema ¿no? Como de diseño y demás, de ir facilitándole al usuario final usar este sistema. Eso se va dando por un lado y por otro lado una aceptación. Que de repente, eso, me pareció que cuando hice esa pequeña etnografía, que esto ya para responder, ¿no? La segunda pregunta de los actores en sí, me pareció que eh, había estos puentes, también lo pienso, que de repente decían, bueno, no me cuesta mucho tener Bitcoin, entonces acepto Bitcoin en paralelo a tarjeta de crédito, en paralelo a efectivo. Y de repente, bueno, es un medio más y se puede usar. Entonces, eh, y luego creo que también tuvieron un rol muy importante las casas de cambio, tanto las legales como las ilegales, porque cuando yo le comentaba por ahí más a alguien como un empresario, personas así que tienen un negocio y me decían, bueno, pero ¿cómo puedo salir de ahí? Eso siempre la pregunta era, si yo compro esto, después, ¿cómo vuelvo al peso? Porque era el tema de la liquidez. Si yo quiero gastar, ¿cómo hago? Entonces, siempre yo, lo primero que hacía era tranquilizar y decía, hay montones de casas de cambio. Salvo que te vayas por una criptomoneda rarísima, en general, si trabajas con Bitcoin, con Ethereum o con algún dólar digital, hay casas de cambio igual, y esto fue en los últimos años, igual que con el dólar. Vas y lo vendés. Y mucha gente no conocía eso. Entonces el saber que está más conectado, yo siempre lo veo como en términos de redes, digamos que hay puentes de ida y vuelta, que uno puede comprar criptomonedas, después deshacerse de ellas y volver al efectivo, eh, va tranquilizando y como que va preparando el terreno de que más gente lo use. Y en la práctica sí, también creo que el discurso tecnocrático cala en muy pocos individuos, que por ahí son individuos claves, por ahí son grandes compañías, por ahí son este, desarrolladores que apuntan a esa tecnología, pero en la gran masa de la gente no interesa los fundamentos. De hecho, lo que se destapó con Bitcoin justamente como sistema de moneda alternativo que cuestiona, es que mucha gente ni siquiera conocía cómo funcionaba el dinero de curso legal. Es decir, me acuerdo de una conversación de Facebook cuando yo era como escribía mucho sobre el tema, este, y me decían que el dólar estaba respaldado en oro. Y yo le digo, no, el patrón oro hace 50 años que ya no existe. Entonces había una, como una ignorancia muy grande de cómo funciona el sistema bancario, las tarjetas de crédito eh, y la propia impresión monetaria. Por ahí acá estamos más conscientes porque tenemos grandes crisis, pero creo que incluso en otros países donde es más estable, hay menos conocimiento todavía de cómo está estructurado este sistema financiero. Entonces me parece que es algo, sí, es algo difícil, y habría que conceptualizarlo por ahí con algunas herramientas bastante complejas, porque es un tema así de contagio. De repente nadie cree en esto y de repente todos creen en esto. ¿Y cómo se contagió? ¿Cómo sucedió? Bueno, creo que va por ahí, digamos, pero sí es algo que yo planteo como trabajos a futuro que se podrían hacer en base a esto. Perfecto, gracias, Leopoldo. Bueno, una vez terminado entonces el intercambio y la devolución de los integrantes del jurado, y si no hay más preguntas de parte de ellos, ¿no? Le damos la palabra al director y al codirector para que cierren esta primera parte de la defensa. Bueno, ante todo, muchas gracias al departamento por organizar la defensa y a Nahuel y a Gloria por las devoluciones. De Leopoldo decir nada, destacar la autonomía y esto que decía justamente Gloria en términos del interés que tuvo a la hora de escribir su tesis desde un lugar en donde tuvo que ir reconstruyendo en el grado
algo que prácticamente no había nada. Entonces ese esfuerzo teórico y esa sistematización, también tratar de plantearlo desde un punto de vista también, bueno, etnográfico, inclusive hacer un abordaje histórico de cómo se van desarrollando ciertos procesos, es como sumamente destacable el esfuerzo que hizo. Así que no tengo nada más que agregar porque ya lo dijeron los jurades. Felicitarte, Leopoldo. Fue todo muy fácil. Lo más complicado fue lo burocrático y administrativo que retrasó la defensa. Así que por ese lado, un placer. Así que felicitaciones. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, yo agrego muy breve también, bueno, nada, agradecer a todos, por supuesto al departamento, el esfuerzo enorme que ha hecho en esta defensa y en general en haber sobrevivido estos 2 años. A los jurades, bueno, por supuesto también, la atenta lectura, bueno, también que hubo que ir y venir con las designaciones de los jurades, así que la verdad que un gran esfuerzo de todos y la tesis es una tesis muy buena que creo que Leopoldo se ha movido con muchísima autonomía, que emprendió justamente el desafío de abordar un campo muy poco abordado, prácticamente nada abordado, incluso en la antropología económica. Yo quiero señalar que es un tema escasamente tratado y de los temas que menos hay tesis dentro de la antropología económica, en general tienden más a otras temáticas, más de unidad doméstica, de mercado, pero que justamente es muy interesante y a veces tenemos poco material incluso para abordar la cuestión de moneda, intercambio. Así que la verdad que esto no hace más que reforzar el remarcar el esfuerzo enorme y el mérito de Leopoldo en todo este proceso. Así que, y la verdad que bueno, se movió muy, muy autónomamente, haciendo una búsqueda de materiales muy compleja, justamente por la falta de antecedentes. Así que nada más, remarcar el mérito, el trabajo y agradecer a todos nuevamente y con eso cierro mi intervención. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, con esto entonces termina la primera parte. Le vamos a pedir a Leopoldo que salga de la sala virtual y el director lo va a volver a convocar una vez que esté elaborado el dictamen. Vamos a dejar de transmitir también y de grabar para que el jurado pueda deliberar y volvemos en unos minutos para la lectura del acta. Bueno, hasta luego. Ahí corto. Bueno, una vez finalizada la deliberación de los integrantes del jurado y elaborado el dictamen, le vamos a dar la palabra al director de la tesis, Juan Manuel Engelman, para que haga lectura del dictamen. Bueno, muchas gracias, Josefina. Paso a hacer la lectura del acta. En Buenos Aires, el 6 de mayo de 2022, a las 12 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Leopoldo Bebchuk. En términos generales, la tesis presenta una buena redacción, su escritura es clara y amena, y tanto la organización del trabajo en capítulos y partes como la coherencia argumentativa son conformes al desarrollo de una tesis de grado. La tesis de Leopoldo indaga en un fenómeno económico actual como lo es el surgimiento de un tipo particular de monedas, las criptomonedas, enfocándose en el caso específico de Bitcoin. Como punto de partida para su análisis y para la construcción del problema de investigación, Leopoldo en este trabajo retoma algunos estudios y debates que se han desarrollado dentro de la antropología y más específicamente dentro del campo de la antropología económica y política, dedicados a identificar, describir y analizar formas de intercambios en diferentes sociedades o grupos sociales en diversos periodos y espacios. De esta forma, retoma algunos autores clásicos como Moss y Godelier. Así también recupera de manera articulada enfoques analíticos y debates que provienen de otros campos disciplinares y áreas de conocimientos, como la economía clásica, la filosofía y la economía política, incluyendo para su enfoque histórico estudios etológicos y evolutivos. Recuperar en conjunto los enfoques analíticos mencionados le permiten a Leopoldo formular algunas preguntas pertinentes con el campo de estudios en el que se inscribe su tesis, que es el campo de la antropología social y cultural. Su pregunta acerca del carácter, la influencia, la fuerza social que logra tener Bitcoin, considerando las particularidades que Bitcoin tiene respecto de otras monedas en relación con respaldo de entidades bancarias, estatales, el tipo de materialidad y de tecnología aplicada. Es en relación con estos interrogantes que Leopoldo establece los siguientes objetivos para el desarrollo de su tesis. Para destacar, resulta interesante y muy rico el enfoque histórico, la periodización y marco teórico que construye y presenta en el primer apartado, en el cual describe de manera sintética diversos paradigmas que se han ido desarrollando dentro de diversas escuelas económicas y corrientes filosóficas para pensar y explicar la presencia, las características, naturalezas, significados y usos de monedas en diversas sociedades, conjuntos y sociales.
En las sociedades, conjuntos y sociales. Bueno, dentro de este mismo apartado también presenta, describe y analiza a partir de fuentes secundarias una serie de estudios empíricos que refieren a distintas prácticas de intercambios, muchas de ellas relacionadas a picos de crisis económicas en nuestro país, experiencias en las cuales se han buscado producir formas de monedas alternativas a las reguladas por los estados. Si bien en este apartado priman estudios y debates que no se inscriben propiamente en el campo de la antropología, tal como se propone el tesista, el apartado ofrece un marco de análisis adecuado que le permiten a Leopoldo fundamentar los interrogantes que propone atender en la tesis y analizar en el siguiente apartado Bitcoin como caso específico. En el segundo apartado, la tesis se mete de lleno en análisis de Bitcoin y retomando los enfoques presentados en el primer apartado, delimita algunas características que permiten definir a Bitcoin como una moneda y a la vez delimita aquellas características que la diferencian de otros sistemas de moneda, dinero o crédito. Aunque la tesis presenta ejes analíticos claramente vinculados con el campo de la antropología, especialmente en sus primeros interrogantes en términos generales, el estudio, al poner foco más específicamente en dar cuenta de las cualidades o particularidades de Bitcoin tanto moneda, anula la posibilidad de explorar más empíricamente desde un enfoque teórico-metodológico propio de la antropología contemporánea otras dimensiones como por ejemplo aquellas relacionadas con la posibilidad de indagar en prácticas, sentidos o experiencias concretas que sujetos o actores otorgan a esta moneda en algunos contextos específicos. En este sentido, una pregunta posible a partir del estudio es si pueden sugerir investigaciones que impliquen un abordaje metodológico de tipo etnográfico para pensar algunas de las hipótesis que proponen las conclusiones. Adicionalmente, queda la cuestión sobre en qué medida la temática y el problema de investigación propuestos podrían también ser analizados recuperando estudios más contemporáneos de la antropología, como por ejemplo aquellos que analizan el desarrollo de economías informales y aquellos que realizan etnografías en entornos virtuales. La defensa oral del estudiante fue clara y completa, apoyada en diapositivas preparadas especialmente para la instancia de la defensa. El estudiante respondió las preguntas del jurado de forma precisa, estableciendo líneas de trabajo futuro que se basan en el marco teórico elaborado en este trabajo y que recogen las observaciones oportunamente realizadas. Por ello, la calificación final es 9. Así que, felicitaciones. Bueno, con esto termina entonces el acto de la defensa. Felicitaciones Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, Leopoldo. de esta etapa. Ya estás graduado, Leopoldo, felicitaciones. Listo, se terminó. Bueno, esperamos que ahora Buenas. puedas festejar mucho este cierre del ciclo de grado. Desde el departamento estamos muy felices de tener un nuevo licenciado, un nuevo graduado. Y vamos a cerrar con esto el acta de la defensa y más tarde, cuando el acta esté enviada a la facultad, se las vamos a enviar a todos ustedes para que le quede la constancia de la defensa de la tesis. Sí,